Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Saludos a todos quienes ya nos están acompañando en este momento. Con seguridad de a poco se irán ingresando y esperamos que realmente todos los que se registraron nos acompañen esta tarde, que para nosotros es un momento especial, y cuando hablo de nosotros me refiero a SPAE y a Sendes, porque creo que vale la pena un poco de manera resumida mencionar en el marco de qué es que estamos haciendo o se va a hacer la presentación de este reporte, este diagnóstico que se ha elaborado. El año pasado, Sendes y SPAE cumplieron 10 años de colaboración. Durante esos 10 años se han venido principalmente presentando una serie de casos empresariales, de casos de cómo las empresas están trabajando en temas de sostenibilidad. Así que como parte de la celebración el año pasado que cumplimos los 10 años de trabajo, también hicimos la, digamos, renovación de esta colaboración y para este efecto estuvimos conversando y analizando la posibilidad de tomar o de definir un tema en el cual podamos enfocarnos y trabajar de manera más efectiva y poder ayudar realmente al sector empresarial. Así que se decidió tomar como tema de trabajo la meta 12.6, que tiene que ver con la elaboración de informes de sostenibilidad que las grandes empresas principalmente hacen. O sea, realmente esta meta lo que hace es una invitación a todo el sector empresarial a utilizar los reportes de sostenibilidad o las memorias de sostenibilidad, como lo quieran llamar, para poder comunicar cómo están gestionando la sostenibilidad dentro de sus organizaciones. Así que para este efecto hicimos un diagnóstico que ya Jorge Rodríguez va a hacer la presentación de los resultados. Y a través de este diagnóstico lo que nosotros pretendemos es tener como los elementos claves que nos permitan definir esta hoja de ruta para los próximos 10 años de colaboración. No me voy a meter más en ese tema porque eso le corresponde a Jorge. Yo voy a compartir con ustedes una presentación muy corta que es en cierta forma lo que pretendo es como poner un poco el marco del trabajo que está realizando nuestra organización matriz, el World Business Council. Y para iniciar, básicamente les quería compartir, pues CEMDES es parte del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que es esta organización, solo la matriz, aglutina más de 200 de las empresas globales que comparten un mismo objetivo, y esto está reflejado en uno de los documentos más importantes que se elaboró hace 10 años justamente también, que se llama la Visión 2050, y es donde se visualiza a un mundo con más de 9.000 millones de personas, pero viviendo bien y dentro de los límites que el planeta tiene, los recursos que tiene el planeta. Existe una red mundial que tiene presencia en cerca de 70 países. En Latinoamérica somos 17 organizaciones hermanas que aglutinamos a más de 1.300 compañías de distintos tamaños. Y estos son los 6 sistemas en los que el World Business Council trabaja o mejor dicho, gestiona todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad y empresas. Esta economía circular, ciudades y movilidad, clima y energía, alimentos y naturaleza, personas y redefiniendo el valor. Dentro de redefiniendo el valor, están 2 ejes importantes, que es la toma de decisiones de negocios y la divulgación externa. Redefinir el valor realmente ayuda a las empresas a medir. Perdón, pero se me está cayendo para medir y gestionar los riesgos. Esto con el objetivo de poder lograr ventajas competitivas y aprovechar las nuevas oportunidades mediante la comprensión de la información ambiental, social y de gobernanza. Esto es lo que se conoce y que seguramente vamos a escuchar mencionarlos hoy día como el ESG, que son sus siglas en inglés.
Esto se lo hace básicamente generando colaboración, desarrollando herramientas, guías metodológicas, estudios de casos, para poder ayudar a las empresas a incorporar el desempeño de la ESG en sus reportes. Estos dos ejes de trabajo que tiene el World Business Council dentro de Redefiniendo el Valor está constituido por 7 proyectos. No me voy a detener por cuestiones de tiempo a hablar de cada uno de ellos, pero quizás sí mencionarles cuál es el objetivo, digamos, por ejemplo, en la toma de decisiones de negocios. Básicamente, esto tiene como objetivo principal mejorar los procesos internos para incorporar los costos y beneficios ocultos relacionados con asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, mientras que la divulgación externa lo que busca es ayudar a las empresas a comunicar los métodos de gestión de riesgo y el desempeño hacia, digamos, la parte externa. Yo básicamente me voy a centrar a mencionar en línea con esta presentación. Solo les voy a hablar brevemente del Reporting Matter y del Reporting Exchange. El Reporting Matter es una guía metodológica, mejor dicho, es una metodología que creó el World Business Council que le permite poder evaluar anualmente cuál es la calidad del contenido de las memorias que sus empresas miembros, estas 200 de las corporaciones más grandes que forman parte del World Business Council, todas elaboran memorias de sostenibilidad, porque esto además es un requisito para ser miembro de nuestra matriz. Entonces, el World Business Council lo que ha hecho es crear una metodología que les permite evaluar la calidad de los contenidos de estas memorias. Lo que ustedes están viendo en este momento es un dashboard, que es uno de los, digamos, es un producto, uno de los productos que se le entrega a las empresas a la hora de entregarles el resultado de esta evaluación. Y también, además, aprovechan no solamente para hacer un reporte sobre temas específicos de cómo la calidad de la memoria de sostenibilidad, sino también que se saca información para hacer otros informes relacionados con temas específicos como derechos humanos, como cambio climático y otros. El Reporting Exchange, en cambio, es una plataforma que fue creada por el World Business Council y lo que persigue es acercar información a distintas, digamos, especialistas en elaboración de memorias de sostenibilidad para ayudarlos a mejorar la elaboración de estas memorias corporativas. Entonces, esta es una plataforma gratuita en donde se puede encontrar información relacionada con normas voluntarias, requisitos que requieren, por ejemplo, la bolsa, que pueden ayudar o que pueden alinear a las empresas a mejorar el contenido de sus memorias de sostenibilidad. ¿Para quién está dirigido esta plataforma? Ahí está en la pantalla. Básicamente se habla de son las empresas que quieran mantenerse al día con los últimos desarrollos y buenas prácticas de los informes de ESG. Para analistas e inversores que quieran acceder a la orientación, comprender las influencias que afectan los informes de ESG corporativos. Para académicos e investigadores que quieran descubrir más sobre las últimas tendencias en informes de ESG, y para reguladores y emisores de normas que quieran comprender y comparar los enfoques de las políticas y regulación de informes de ESG. Esto es una plataforma, uno entra a la página web del World Business Council en Redefiniendo el Valor y uno puede encontrar el acceso para poder llegar a esta plataforma para quienes estén interesados. Igualmente pueden encontrar el último reporte, el Reporting Matter del año 2020, que ya hace algunos días atrás hicimos justamente con una de nuestras empresas miembros Ipsilon, hicimos la presentación de los resultados de este reporte. Hasta aquí llego yo. Sí, solamente quería aprovechar para mencionar que justamente el World Business Council, considerando de que estos próximos 10 años es una década de llamado realmente a la acción, junto con sus empresas miembros, el World Business Council hizo esta publicación de estos nuevos compromisos que urgen a las empresas a tomar acciones importantes en distintos temas relacionados con el cambio climático, con los derechos humanos,
con la conservación de la biodiversidad, con los temas que tienen que ver con inclusión, pero fíjense que el último dice operar al más alto nivel de transparencia mediante la divulgación de información material de sostenibilidad en línea con el grupo de trabajo de divulgación financiera relacionados con el clima, que ese es uno de los temas, y el otro es alinear la gestión de riesgos empresariales con los riesgos ambientales, sociales y relacionados con la gobernanza. Es decir, que el World Business Council está pidiendo dentro de esos 5 elementos que ustedes tienen en su pantalla, está pidiendo que trabajen y dediquen mucho más esfuerzos a comunicar la gestión de sostenibilidad de cada una de estas empresas que forman parte de esta organización. Con esto sí creo que termino yo y le doy paso a Jorge para que continúe con la presentación de los resultados del diagnóstico que hemos realizado. Listo, Jimmy, muchas gracias. Antes que nada, pues saludar a todos los espectadores, los participantes. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación. Y como bien dijo Jimmy, voy a compartir con ustedes los resultados de este diagnóstico que hemos realizado al año 2020 sobre cuál es la situación de las empresas grandes que tienen prácticas de sostenibilidad y también las están reportando. Como ustedes bien saben, pues Kofi Annan fue el pensador, el que ideó esta iniciativa del Pacto Global y en 1990 hizo este llamado de acción al sector empresarial, a la empresa privada, donde básicamente el llamado de acción consistía en crear un pacto con principios y valores comunes que le den un rostro humano al sector corporativo. Sin duda alguna este es un hito importante en lo que es la sostenibilidad corporativa porque era la primera vez que se le hace un llamado de acción específico, puntual, directo, para que el sector privado pues tenga una contribución más visible, más potente hacia lo que es el desarrollo sostenible. Si bien es cierto, bueno, podemos entrar en la discusión, el World Business Council tiene más años de participación, pero digamos que a nivel de Naciones Unidas constituyó un hito importante. Como ustedes conocen, en el 2015 se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 17 metas, 17 objetivos, 169 metas, a cumplirse en el 2030. A diferencia de los objetivos del milenio, estos involucran a todos los países y a las organizaciones de todos los sectores. Dentro de todas estas 169 metas, existe una meta específica que es de exclusiva competencia del sector privado. Y esa es la meta 12.6, la cual señala el tema pues, de fomentar prácticas de sostenibilidad empresarial y integrar el reporte de indicadores ambientales y sociales a los reportes tradicionales o los reportes frecuentes que realiza una empresa. Entonces, dentro de esta meta se reúne estas acciones para contribuir a los ODS desde el sector privado. Entonces, es una meta que ha organizado a varias organizaciones, entre esas el GRI, el World Business Council, y sobre todo para quienes de alguna manera dialogamos con el sector privado, y en ese sentido la SPAE como Escuela de Negocios, es algo que con CENDES consideramos que era un foco crítico para tener una contribución al 2030 y de cierta manera para también nosotros involucrarnos y ser actores, más allá de dar discursos y hacer seminarios, pues realmente ser actores de cambio en esta línea. Y justo cuando terminamos el evento el año pasado nos preguntábamos, ¿cuál es la situación actual del Ecuador en esta línea, en la línea de este indicador? Que sea de paso, las Naciones Unidas habla que el indicador para esta meta es el número de reportes de sostenibilidad que se publican anualmente por las empresas que operan en ese sector. Entonces, no teníamos una figura muy clara. Si bien es cierto, ustedes pueden entrar a la base de datos del GRI y pueden ver cuántos son los reportes que se publican todos los años para incluso filtrarlo por país, por industria, etcétera. Ustedes lo pueden ver. Pero realmente veíamos que no existía una precisión porque existen múltiples empresas que son multinacionales y que las operaciones del Ecuador las incluyen en el alcance de sus memorias globales.
y obviamente al ser esas empresas no estar ubicadas en Ecuador, están reportando, pero digamos no está siendo contada dentro de las memorias de la base de datos del GRI, como al menos como país Ecuador. Entonces eso nos llevó a justamente tratar de desagregar mejor cómo están constituidas las empresas grandes para poder identificar sean aquellas empresas que reportan localmente o lo están haciendo internacionalmente a nivel de su compañía madre o a nivel de la matriz de su empresa, lo hacen a nivel global. Entonces comenzamos a examinar a mayor profundidad la situación de las empresas grandes. Justo en ese proceso de ir profundo hacia las empresas grandes nos topamos con una realidad que realmente no se le ha dado, creo yo, la verdadera importancia al momento de considerar por qué las empresas grandes reportan o cómo hacer para que más empresas grandes reportan. Y ese hecho es que cerca del 30% de las empresas grandes en el Ecuador están consolidadas o forman parte de un grupo económico. Lo interesante de este hecho es que cuando una empresa pertenece a un grupo económico, el gerente general de esa empresa está supeditado a la política corporativa o a los lineamientos corporativos que la oficina holding o el gobierno corporativo de ese grupo indique. Entonces, si esa oficina holding o ese grupo o ese directorio de ese grupo económico no está alineado o no considera relevante o no considera estratégico contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pues realmente no se va a avanzar en esa agenda ni se van a considerar relevantes estos tópicos. Y no es menor el tema de los grupos económicos. Nosotros lo que encontramos es que todo el discurso, todos los reportes que hace el World Business Council, que elabora el GRI, que elabora Naciones Unidas, sobre todo dentro de este indicador de memorias de sostenibilidad o de reportes de sostenibilidad, tienen una alta influencia de lo que son empresas abiertas, empresas que cotizan en bolsa, empresas que por regulaciones en mercado bursátil están obligadas a ser más transparentes en la información de sus operaciones, los riesgos ambientales que supone, por todo un tema de darle mayor transparencia al inversionista. Sin embargo, ese tipo de empresas, que son las empresas que se llaman abiertas o de capital abierto, o empresas que están listadas en una bolsa bursátil, a nivel global esas empresas son minorías. Si nosotros consideramos todo el universo de corporaciones a nivel global, nos damos cuenta que la principal forma organizacional son los grupos económicos, que muchos de ellos en economías emergentes no están cotizando en bolsa y más que nada obtienen su fuente de financiamiento a través de bancos o se financian a través de ellos mismos. Entonces, para entender, o sea, como parte de ese diagnóstico, nosotros consideramos que era importante enfocarnos en los grupos económicos por dos principales razones. Constituyen un tercio de las empresas grandes del Ecuador, cerca de 1.100 empresas, cuando hay 3.100 grandes de acuerdo a la superintendencia de compañías, y por otro lado que son realmente un peso importante en la economía del Ecuador, que es 67, casi 70% del PIB. Los grupos económicos son entidades multinegocios que agrupan empresas legalmente independientes y lo importante es que operan de forma coordinada. Sin embargo, nos queda aún más tela por cortar porque los grupos económicos están constituidos de diversas maneras. Hay grupos económicos que son más como corporaciones multidivisión, donde esas divisiones tienen líneas de negocios claramente definidas. Existen otros grupos económicos, en cambio, que diversifican el riesgo invirtiendo en diferentes industrias y tienen operaciones desde la importación y comercio de insumos, como en temas inmobiliarios, en temas de construcción o incluso en temas agrícolas. Entonces, es algo que aún falta ir a una capa más allá de granularidad, entender la lógica de estos grupos económicos, pero lo que hemos podido ver hasta este momento es que la decisión de si ir o no hacia temas de sostenibilidad en este tipo de organizaciones pasa por la gobernanza de la organización, pasa por el gobierno corporativo y por esa razón justamente es una de las premisas sobre las cuales construimos o proponemos como resultado de este diagnóstico. Y es que en la medida en que los aspectos de sostenibilidad se incorporen en la gobernanza de los grupos económicos, justamente habrá mayor difusión de las prácticas y los reportes de sostenibilidad. Entonces, partiendo de eso, queríamos saber justamente es cómo están repartidos los grupos económicos para justamente entender cómo están reportando o no. Aquí hay algo interesante. Si ustedes miran a su derecha,
si consideramos el 10% de los grupos económicos más grandes del Ecuador, ustedes podrán notar que existe realmente una amplia mayoría de las empresas que reportan, sea de forma local o sea de forma internacional. O sea, realmente es más la cantidad de empresas que reportan que las que no. Pero cuando consideramos a todos los grupos económicos, y obviamente aquí hablamos de grupos económicos como los define el Servicio de Rentas Internas, al 2019 eran 300 grupos económicos, más de 1000 empresas. Básicamente, cuando consideramos la totalidad de los 300, nosotros calculamos esta proporción en base a que si ese grupo económico tiene al menos una empresa que en el periodo 2014-2019 ha publicado al menos un reporte de sostenibilidad. Entonces, básicamente, considerando ese criterio, clasificamos a los grupos económicos y vemos cuáles de ellos al menos tienen una empresa que está reportando los temas de sostenibilidad. Entonces, lo que encontramos es que en la totalidad de estos grupos, pues realmente la gran mayoría no lo hace. 3/4 partes de estos grupos económicos no reportan, no incorpora estos temas de sostenibilidad. Un 13% lo hace internacionalmente a través de sus empresas, de sus empresas matrices, ¿sí? Y vemos que un 2%, hay un dato interesante. Muchas veces sucede que existen empresas internacionales que tienen participaciones menores dentro de los grupos nacionales, y esas empresas internacionales como grupo independiente sí reportan los temas de sostenibilidad, pero eso parece que no tiene una incidencia importante sobre el resto del grupo. Asimismo, existen grupos económicos que tienen participaciones sobre otras empresas que sí reportan temas de sostenibilidad, pero eso no incide en la decisión final. Entonces, entre ese 2% están agrupados este tipo de empresas. Empresas como cuál. Entonces, por ejemplo, en oleoductos pesados, en Oleoducto Pesado del Ecuador, es un grupo económico constituido, capital local, aunque tiene también capital internacional. Repsol, por ejemplo, es un inversor de esta empresa. Repsol como empresa tiene todas las prácticas y reportes de sostenibilidad, pero eso no ha tenido ninguna incidencia sobre cómo Repsol, por ejemplo, cómo Oleoductos de Crudos Pesados reporta estos temas de sostenibilidad. Asimismo, el grupo El Juri, por ejemplo, es un grupo que si bien es cierto que como grupo sus principales empresas no reportan estos temas de sostenibilidad, resulta que el grupo El Juri es un accionista minoritario de Avianca. Avianca, parte del holding Avianca con base en Panamá. Y sin embargo, el grupo Avianca sí reporta los temas de sostenibilidad a nivel global, incluyendo las acciones del Ecuador. Entonces, vemos que a pesar de que existen estos vínculos entre propietarios de ciertas empresas, no se ha logrado tener esa mayor influencia, pero igual, 2%, pues realmente no es una proporción aún muy importante. Lo crítico de esto es ese 75% de empresas que no reportan. Entonces, lo que posteriormente hicimos es tratar de entender por qué esas empresas no reportan y sobre todo dónde están ubicadas esas empresas, en qué sector operan, etc. Entonces, lo que luego hicimos fue asimismo, considerando todas las empresas de estos grupos económicos que no reportan temas de sostenibilidad, tratar de ver en qué industria operan esas empresas que constituyen ese grupo económico. Y lo que vimos es que las principales industrias donde están consolidadas estas empresas, pues son en la industria de comercio al por mayor o al por menor, básicamente empresas importadoras o empresas de comercio interno. Posteriormente estaban las empresas del sector de la construcción, y también tenemos las empresas de manufactura. Entonces, estas tres industrias representan cerca del 60% de empresas, de grupos económicos que no reportan los temas de sostenibilidad, y realmente son 3 puntos focales donde se pudiera fortalecer este tipo de acciones. También me olvidé mencionar, esta también la industria de pesca y acuicultura, es un punto importante. Entonces, nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿será posible que las empresas en esta industria no reportan porque no perciben riesgos? Una cosa, o sea, no lo perciben, no está dentro de su radar de mapa de riesgos. O la otra es porque verdaderamente no existen riesgos en esta industria que no sean importantes reportar. Entonces ahí nos dimos cuenta que puede ir más por lo primero, porque a nivel global existen directrices a nivel de industria, sobre todo en la industria de construcción, en la industria de comercio y en la industria
de acuicultura y pesca, donde justamente hay matrices de materialidad para este sector a nivel internacional. Y realmente esos riesgos también son válidos para la industria que opera acá en el Ecuador, pero sin embargo vimos que no está siendo consecuente la acción de las empresas dentro de este sector. Para tratar de darle sentido a esto que estábamos encontrando respecto a los grupos económicos, hicimos una serie de entrevistas a profundidad con consultores en temas de sostenibilidad. Invitamos, bueno, finalmente lo pudimos hacer solamente con 3 consultores, otros consultores se negaron a participar en estas entrevistas. A los consultores entrevistados, pues les agradecemos por haber participado de estos diálogos. Y lo que nosotros como parte de ese diálogo quisimos conversar con consultores, porque ellos tienen una visión de todos sus clientes, los que finalmente contratan sus servicios, y de aquellos que también ellos les ofrecen sus servicios y rechazan los servicios, sea por tema costo, sea porque no estén interesados, por diversas razones. Entonces, desde la perspectiva de los consultores, queríamos entender justamente es 2 preguntas. ¿Por qué las empresas deciden reportar y por qué las empresas no reportan? Con la respuesta de estos consultores, luego lo que hicimos fue contrastarlo con lo que estudios previos académicos señalan sobre posibles respuestas a estas 2 preguntas, y en función de eso nosotros hemos elaborado una teoría de cambio sobre cómo la alianza Sendes y SPAE debe abordar este tema para el futuro. Entonces, como resultado de ese ejercicio, encontramos que hay 2 momentos críticos. 2 momentos críticos al momento de tomar una decisión sobre por qué reportar o por qué implementar prácticas de sostenibilidad corporativa. Y esos 2 puntos están justamente son los 2 puntos que ustedes ven, el punto A y el punto B. El punto A justamente, hace referencia a la buena práctica que todos los estándares de sostenibilidad, el GRI, los lineamientos del World Business Council, todo lo que son buenas prácticas a nivel corporativo señalan. La sostenibilidad debe empezar por lo material, por lo que es crítico desde la continuidad del negocio, desde los impactos de la cadena de valor y desde las oportunidades de negocio que tiene. Como resultado de concebir a la sostenibilidad como algo estratégico, se hace el ejercicio de los impactos y se hace el ejercicio de diálogo con los stakeholders. Se construye una matriz de materialidad que sirve la base de lo que se va a incluir en un reporte y finalmente se termina reportando. Entonces, obviamente, una vez que se reporta, esa información sale al público externo, se generan canales de diálogo y existe una retroalimentación sobre la estrategia de sostenibilidad o los aspectos materiales de la organización en periodos futuros. Por otro lado, algo que los consultores nos hicieron ver es que muchas empresas conciben a este tema de la sostenibilidad como un ejercicio simbólico, un ejercicio, se podría decir un ejercicio técnico de relaciones públicas, de tener un estándar para poder estructurar información que luego sirva al Departamento de Relaciones Públicas o de Asuntos Corporativos para reportar estos temas. Y obviamente ese ejercicio de reportar, de comunicar, de cierta manera suele estar desacoplado del modelo de negocio de la empresa. Entonces, el reporting ayuda a relaciones públicas a hacer mejor su trabajo, pero no necesariamente a que la empresa tenga un modelo de negocios más sólido, más competitivo o más resiliente. Entonces, ese tipo de empresas son las que están en el sendero del punto B al punto 2. Considerando las estadísticas descriptivas que teníamos de grupos económicos, evidentemente sabemos que 25% está acá en lo que hace reportes de sostenibilidad. Existe un 10% de empresas, o sea, mejor dicho, el 25 más 10, ese 35% de empresas, tendremos que hilar más fino, quizás replicar la metodología de Reporting Matters para todos los grupos económicos y ver cuáles realmente reportan haciendo un ejercicio óptimo o un ejercicio siguiendo buenas prácticas de reporting y cuáles lo hacen pues desacoplando el tema de relaciones corporativas con cuestiones estratégicas. Lo que realmente vimos es que existe un alto porcentaje de empresas que desconoce de este tema, simplemente lo que dicen en riesgo son desconocidos, o sea,
no puedes mapear aquello que no sabes que existe y no estás consciente de que eso no existe. Entonces se puede dar el caso que para muchos empresarios todos estos temas de sostenibilidad corporativa sean totalmente desconocidos y por eso no logren incorporarlo dentro de sus acciones estratégicas. Y por otro lado, puede darse el caso también de que decidan que no es lo suficientemente relevante como para hacerlo o haberlo hecho en los últimos 5 años. Entonces, eso justamente nos lleva a considerar, mejor dicho, fuimos a peinar los estudios previos para encontrar cuáles son esas razones por las cuales ese 25% de empresas pudo haber tomado esa decisión de reportar el tema de sostenibilidad. Entonces, esta información es triangulada dentro de que estudios previos han señalado y lo que los consultores entrevistados nos dijeron. Entonces, por un lado hay presiones institucionales, entiéndase regulaciones de parte de gobierno, de parte de actores poderosos de las cadenas de valor, entiéndase también también el tema de presiones institucionales porque actores líderes dentro de la industria comienzan a hacer este tipo de prácticas y eso impulsa que los demás actores lo sigan e implementen este tipo de iniciativas. El segundo tema está el tema de los grupos de interés. Las empresas comienzan a alejarse de una lógica anclada en crear valor para el accionista, comienzan a enfocarse un poco más en el consumidor y como parte de ese deseo de entregar valor al consumidor, comienzan a darse cuenta de que existen otros atributos en los productos que deben incorporarse y eso los lleva justamente a implementar prácticas de sostenibilidad. Aquellas empresas como las que están en el sector agrícola, es claro, son dependientes de recursos naturales, o aquellas empresas como las extractivas que necesitan una licencia para operar, sea ambiental o social, lo tienen más presente y al ser dependientes de esto, pues obviamente es más visible el tema de rendir cuentas, de transparentar este tipo de acciones y por eso son más proclives a realizar este tipo de actividades. Y eso no es sorpresa, o sea, si ustedes revisan la lista de Sustainability Dow Jones Index o todo listado, ranking de prácticas de sostenibilidad corporativa, no es de asombrarse que las que están en el percentil primero de reporting son empresas de sectores extractivas, porque básicamente es muy visible el riesgo del negocio si no consideran temas ambientales o sociales. Me voy a tener un poquito en este punto. El caso del negocio de la sostenibilidad es una lógica, yo diría que es la lógica dominante que se maneja a nivel de discurso, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de World Business Council incluso también, a nivel de academia también, donde básicamente se trata de encontrar el beneficio de hacer prácticas de sostenibilidad. O sea, hacemos esto porque al final del día es un buen negocio, porque en el largo plazo hay un payback de este tipo de actividades y todo el discurso de convencimiento a las empresas se basa en esto. Debes de reportar temas de sostenibilidad porque vas a obtener más negocios, porque vas a obtener más ganancias, porque al minimizar más riesgos vas a reducir costos de largo plazo, etc. Entonces, toda esta idea del caso del negocio ha sido validada, o sea, esto ha sido validada en estudios previos, realmente a nivel de empresas que cotizan en bolsa, es cierto que aquellas que hacen prácticas de sostenibilidad son más rentables en el largo plazo. Sin embargo, como lo veremos más adelante, esto termina siendo una razón esquiva para muchos empresarios, como que seguramente es cierto en empresas que cotizan en bolsa, pero no lo ven de esa manera aquellos que deciden no reportarlo. Está todo el tema cognitivo, todo el tema sobre todo de sesgos cognitivos que tienen las personas que están en la alta gerencia o en el directorio de una empresa. Y finalmente, pues algo que quizás se habla mucho en estos días es que el foco, la presión que tenemos todos los que estamos o los que están en decisiones gerenciales, justamente está en priorizar el corto plazo. El corto plazo donde justamente son las metas de ventas de este año, las metas de reducción de costos de este año, y eso justamente nos aleja de lo que en el largo plazo conviene más a los propietarios de la empresa como tal. Entonces, aquellos que deciden reportar son justamente porque logran conectar mejor las cosas que son importantes en el largo plazo con aquellas cosas que son urgentes de resolver en el corto plazo. ¿Qué pasa en el tema o por qué aquellas empresas no reportan? Entonces, algo claramente que hemos visto por los consultores entrevistados y lo que se realiza en estudios previos,
es justamente que existe una percepción de un bajo valor expuesto a riesgos sociales o ambientales. Entonces, estos temas del cambio climático, desigualdad económica, de acceso a educación, son temas que nos asfixian, pero no en nuestra empresa, no en nuestra cadena de valor, sino eso son para las empresas más grandes, son para las empresas en industrias extractivas, son para las empresas en industrias, en agroindustria, pero para, por ejemplo, comercio, construcción, eso no se percibe como un riesgo porque no se lo palpa como tal. Entonces aquí hay varios lineamientos, varias opciones importantes, y una de ellas justamente es lo que la teoría, la economía del comportamiento señala, y es algo demostrado. O sea, personas ganaron un premio Nobel de Economía justamente por estos hallazgos. Y es que las personas somos más proclives a tomar riesgos cuando se trata de evitar pérdidas, cuando se trata de acceder a ganancias. Y de cierta manera las personas tenemos un sesgo hacia el status quo. Realmente damos mayor importancia y mayor peso al status quo como tal que aquello que se pueda lograr. Entonces, al existir eso, básicamente existe un sobreénfasis en los temas de corto plazo y resulta más difícil conectar con el largo plazo para concebir oportunidades o riesgos que puedan afectar a la continuidad del negocio. Entonces, en esta línea, bueno, les presento a continuación, hemos derivado una propuesta importante sobre cómo contribuir a que más empresas cambien esta forma de concebir a los negocios. Por otro tema, esto realmente esto es algo muy local, es algo que no se refleja en estudios en otros países, es que, y esto es percepción de las personas que entrevistamos, es que existe una escasa cultura de rendición de cuentas, sea a nivel interno como sea a nivel externo. Es decir, existe una escasa cultura de rendir cuentas donde las gerentes funcionales rindan cuentas a un directorio o rindan cuentas a una alta gerencia, porque básicamente no existe cultura de reporting. El reporting es verbal, el reporting es una diapositiva, pero no existe una rendición de cuenta importante en ese sentido. Y por otro lado es que, si ustedes habrán visto los estándares del GRI, por ejemplo, puede abrumar la cantidad de indicadores y métricas que se sugieren para los diversos aspectos. Y justamente esa es una debilidad de las organizaciones acá en el Ecuador, donde existe esta debilidad de integrar información no financiera en la toma de decisiones, sobre todo cuando la información no financiera de una empresa se encuentra diseminada, difundida en varios departamentos, en varios silos, y eso pues justamente hace más difícil el reportar estos temas de sostenibilidad. Entonces, considerando eso, lo que nosotros nos consideramos es que debemos de cambiar el discurso y debemos de cambiar lo que veníamos haciendo. Ya han pasado 5 años desde que se lanzaron los ODS y realmente estamos probablemente más lejos de lo que estábamos en el 2015 respecto a estos temas. Entonces, lo que nosotros consideramos como alianza, y esto está abierto al diálogo, no es que esto es nuestra propuesta de cómo podemos hacerlo, pero si alguno de ustedes cree que lo podemos hacer mejor, pues con mucho gusto abrimos el espacio para discutir este tipo de ideas y sobre todo para que más gremios y otras organizaciones se sumen en este esfuerzo. Entonces, creemos que es importante inspirar con casos locales, con casos propios. O sea, es apasionante lo que hace Patagonia, es apasionante lo que hace Danone, es apasionante lo que hace Interface con sus alfombras, pero muchos dirán, eso fue fundado por un francés en Canadá, el otro fue fundado por un estadounidense, el otro fue por un francés, y realmente no lo siento propio, lo siento muy lejano. Entonces, necesitamos que hayan más Rodríguez, más Pérez, más Andrades, más Mendozas, que hagan este tipo de iniciativas y que vean que realmente es posible hacerlo desde una perspectiva local y que esto pues inspire y que se vea como algo factible el que desde el gobierno corporativo y desde la alta gerencia las empresas locales de capital ecuatoriano lo pueden hacer. Es necesario conectar el corto plazo y el largo plazo. Y aquí algo importante, un puente útil para esta situación son los análisis de escenarios. Pero los análisis de escenarios desde una visión local, desde una visión de la industria de construcción del Ecuador, desde una visión de la industria de comercio del Ecuador, desde una visión de la acuicultura y la pesca en el Ecuador. Realmente desde cuáles son los temas a largo plazo
de la industria. Y para eso yo sí creo que es importante olvidarnos por un momento del sustantivo sostenibilidad, porque realmente lo que queremos pensar es en las cosas que son estratégicas en el largo plazo para la competitividad de esa industria. Y si nos olvidamos de sostenibilidad por un momento, las cosas ambientales, las cosas sociales, van a aparecer porque en el largo plazo son críticas. Entonces, es necesario un enfoque indirecto para que existan más temas de sostenibilidad. Debemos hablar más de estrategia, debemos hablar más de gobierno corporativo, debemos hablar más de digitalización de empresas en el largo plazo, debemos hablar más de innovación. Y como resultado de eso, los temas de sostenibilidad van a ser más visibles, se van a reconocer como verdaderas oportunidades y se van a reconocer como amenazas para poder cambiar el status quo, que es en donde se debe afilar la percepción de los empresarios. Como resultado de esto, nosotros productos que como Alianza ofrecemos o estamos comprometidos en realizar es crear una comunidad de diálogo. Consideramos que LinkedIn es el espacio para hacerlo. Vamos a crear contenido de valor que sea accesible, disponible para todas las empresas, todos los ejecutivos, miembros de directorio, etcétera, que deseen consumir ese tipo de información. Asimismo, es importante servicios masivos como cursos en línea, incluso programas de acompañamiento tipo InCompany para las empresas. Y esto, el desarrollo sostenible, es más, todo el último discurso, los últimos reportes que han sacado el pacto global y también el World Business Council habla de hacer alianzas, de construir un portafolio de alianzas para acelerar la contribución al desarrollo sostenible. Y en ese sentido es necesario que hagamos esas alianzas con esas industrias donde existen una alta proporción de empresas que no reportan temas de sostenibilidad. Con todo esto, pues, algo que muchas veces nos olvidamos es que justamente el GRI da la posibilidad de utilizar sus reportes específicos, de tópicos específicos, como corrupción, energía, comunidades locales, para poderlos reportar de forma independiente. Entonces, hasta que las empresas desarrollen esas capacidades de integrar información, en los siguientes 5 años este pudiera ser un buen punto intermedio a lograr, de que las empresas utilicen más estos estándares por indicadores o por temas o por temáticas para poder dar transparencia y mayor visibilidad a estos temas. Pues evidentemente con esto queremos lograr ese impacto de que los grupos económicos se vuelvan más conscientes y se vuelvan más receptivos de estos temas. Como ustedes saben, pues aparte vivimos un tema crucial, un tema de pandemia, y también hicimos un sondeo entre 35 directivos ecuatorianos, mejor dicho, bueno, 35 directivos de empresas que operan en el Ecuador, sobre cuáles creen que ellos que sean esos aspectos materiales para los siguientes 2 años. Y realmente no es ninguna sorpresa, el desempeño económico sigue siendo ese principal de valoración, o lo que consideran crítico, el tema de conseguir mejores retornos, conseguir mayor participación de mercado, de conseguir mayor volumen de producción, etc. El segundo tema son los temas de salud, de bienestar, de bioseguridad de los empleados. Y el tercer tema es todo el tema de empleo, ¿no? de justamente sea generar o sea conservar el empleo para los siguientes años. De ahí, en cuanto a aspectos cruciales del entorno que consideran críticos para los siguientes años, están todos los temas de regulación, pues, en temas laborales, tributarios, importantes los temas de tecnologías de información para digitalizar procesos y comercio electrónico, y en tercer lugar, curiosamente, el cambio climático. Realmente, al menos entre quienes consultamos, consideran que cerca de un 15% de los tópicos importantes consideran que el cambio climático será uno. Y debajo de eso, todo el tema de fortalecimiento de pymes, todo el tema de políticas y programas para fortalecer a las pymes como tal. Entonces, ¿es crítico o cuál es la lectura que nosotros hacemos de lo que ha venido siendo los últimos años para los grupos económicos, las tendencias o las cuestiones que consideran críticas al futuro? Pues justamente nos hacen creer que la ruta para tener más reportes de sostenibilidad es ponerle pausa. De momento creo yo que es ponerle pausa al tópico de sostenibilidad como tal,
y más bien hacerlo indirecto, hacer visible otras cuestiones que sí están en el radar de estos empresarios, como son los temas de gobierno corporativo, como son los temas de gestión de riesgos, como son los temas de expansión, de crecimiento, de empleo, y de forma indirecta, sobre todo conectando el corto plazo con el largo plazo, los temas ambientales y sociales van a florecer porque indudablemente estos temas en el largo plazo son críticos para la continuidad de un negocio. Entonces, los principales takeaways que les dejo este día, y con esto abrimos el espacio para el diálogo, es justamente necesitamos trabajar el futuro. El futuro no lo podemos predecir porque es totalmente incierto. No existe nada en el pasado que nos pueda decir cómo van a ser los siguientes 2 años, porque todavía, si bien ya está lo de la vacuna en camino, se espera que en el segundo trimestre del próximo año ya existan lineamientos en este sentido. Realmente el futuro no va a ser como fue el pasado, y todos los modelos de pronósticos que veníamos utilizando no nos permitirá tener una mejor idea. Entonces, una mejor alternativa es armar de escenarios y prepararnos para reaccionar al escenario que sea presente a ser. Los escenarios son esos puentes que nos permiten unir el presente con el futuro, y a través de los escenarios es que pueden florecer y pueden hacerse visibles los aspectos sociales o ambientales que son críticos en el modelo de negocios de una empresa y de un grupo económico. Para eso es necesario estar listos para tomar un camino indirecto, comenzar con temas de riesgo, gobierno corporativo, modelos de negocios a través de digitalización, y necesitamos inspiración. Necesitamos que existan más casos locales, más narrativas de empresas grandes del Ecuador que sí están haciendo este tipo de prácticas, y mejor aún si son empresas en estas industrias que tienen una alta proporción de grupos económicos que no reportan los temas de sostenibilidad. Esa ha sido realmente mi presentación, y les agradezco por su atención, y asimismo estaré gustoso de atender cualquier inquietud o pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que es importante mencionar un par de cosas. Primero, que en realidad, y esto mea culpa por si acaso, tenía que haber hecho el comentario, haberles indicado a ustedes que lamentablemente por motivos de fuerza mayor, Andrea Pradilla del GRI Latinoamérica no nos pudo acompañar hoy para hacer la presentación como estaba previsto. De hecho, esa es la razón por la cual tuve yo que hacer esta brevísima introducción que hice al inicio. Lo segundo, y esto quizás en el orden de facilitar o orientar un poco las preguntas que pudieran salir, y es que la alianza Sendes-SPAE no está pensando en dedicarse a elaborar memorias de sostenibilidad. No, lo que nosotros hemos pretendido es cómo ayudamos al sector empresarial a que haya un mayor número de empresas que hagan las memorias de sostenibilidad. Pero no es que Sendes, esto podría abrir digamos, la oportunidad de prestación de servicios para quienes se dedican a este tipo de trabajo, pero lo nuestro es poder identificar realmente cuáles son esos temas materiales que después del COVID las empresas tienen ahorita como el top of mind, y sobre eso ver cómo esta alianza puede brindar, digamos, sí, diseñar estrategias, acciones, iniciativas, etcétera, que nos permitan poder ayudar a estas empresas justamente en aquello que les está preocupando ahora después del tema COVID, ¿no? Dicho esto, sí tenemos bueno, por lo menos lo que estoy viendo hasta ahora, hay un par de preguntas, hay 3 preguntas. Y dice, ¿cuál sería la estrategia a seguir para lograr incorporar los temas de sostenibilidad en la gobernanza de las organizaciones? Sí. No sé si tú lo quieres comentar. Perdón. Sí, Carlota, gracias por la pregunta. Realmente en el tema de gobernanza es un tema que debemos sumarnos sobre lo que ya existe. Si ustedes recuerdan, hace
probablemente hace unos 8 o 10 años, hubo una iniciativa grande de la CAF por tratar de involucrar a las empresas grandes a que formalicen los temas de gobierno corporativo. Y hasta donde pude revisar, realmente no he visto que haya tenido mayor difusión o adopción de este tipo de prácticas. Entonces, en este sentido, el tema o la estrategia de cómo conectar con la gobernanza, creo yo que va por dos aristas. El primero es el tema de profesionalizar a la gerencia, a la alta gerencia de una organización. Esto incluye, pues, obviamente, la adopción de buenas prácticas en temas de planificación estratégica, en temas de gestión de riesgo y en temas de valoración de inversiones de largo plazo, que es el principal desafío. Consideramos que, o sea, una de las hipótesis que tenemos es que sostenibilidad no entra en el radar porque es muy raro que un empresario esté viendo más allá de 10 años. Entonces, si obviamente tú estás mirando al año o a los 3 años, no se va a materializar en ese horizonte temporal. Cambio climático no va a ser material. Desigualdad económica no va a ser material. Pobreza no va a ser material. Entonces, todos esos temas complejos no entran en un horizonte temporal tan corto. Entonces, profesionalizar para poder tener una visión de más de 10 años. Y el segundo tema es en la medida de que la expectativa, por eso es necesario ver los escenarios de cómo se va a ir, con la información que tenemos al día de hoy, cómo se va a ir desenvolviendo la industria o qué cuestiones van a volverse más críticas. Entonces, en la medida de que la banca y en ese sentido también los multilaterales exijan temas de gobierno corporativo para el tema de financiamiento, para el tema de inversión en activos fijos, y todos estos temas de gobierno corporativo se vuelvan más críticos, es donde puede existir esta puerta de entrada. Pero ese diálogo tenemos que generarlo con las personas que están en el gobierno corporativo de una organización, sea que se llame directorio o sea que se llame consejo familiar, porque por muchas de esas empresas son familiares. Entonces, es en esa arena o en esa cancha donde debemos tener ese diálogo y por eso no quiero decir que la sostenibilidad no sea importante, sino que el discurso debemos de anclarlo sobre lo que es crítico para potenciar el negocio en el largo plazo. Y estoy convencido de que en la medida que abramos ese diálogo, perdón, los temas de sostenibilidad van a florecer de forma orgánica y se van a considerar estratégicos de esa manera. Porque si hoy en día queremos establecer el diálogo, hablemos de cambio climático, hablemos de desigualdad económica, pues realmente no tendremos mayor acogida o recepción en dialogar de esos temas. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿qué elementos se consideran dentro del reporte de sostenibilidad empresarial? Y como ya lo había leído, justamente me anticipé a hacer el comentario que hice hace un momento, pero en todo caso, creo que sí puedo mencionarles. En realidad, cuando se habla de reportes de sostenibilidad, la mayoría de estos reportes o de estas memorias de sostenibilidad utilizan a nivel mundial lo que se conoce como los estándares GRI. Y estos estándares en realidad es un sistema modular que tiene 3 estándares universales, que es la que sirve para que cualquier organización prepare un informe de sostenibilidad. Y hay los estándares temáticos, que son los que sirven para informar sobre temas materiales. Estos pueden ser económicos, los temas ambientales y sociales. Estos estándares, este estándar GRI están digamos, divididos por números, ¿no? Todo lo que son los estándares universales son los estándares 101, 102, 103 y lo que tienen que ver con los estándares temáticos, esos son el 200, el 300, el 400, que corresponde cada uno al económico, al ambiental y al social. Es lo que les puedo mencionar y allí ese es lo que se utiliza para, digamos, definir cuál va a ser el contenido de una memoria de sostenibilidad. No sé si con eso yo respondo la
la consulta que se nos hace. Hay un comentario siguiente que en realidad no sé si es comentario o es pregunta, pero dice: la superintendencia de compañía está planificando algún reglamento o cuerpo legal, parece que es una pregunta, que permita que empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito emitan reportes de sostenibilidad. Me parece interesante. Laista, no sé si tú quieres comentar algo, Jorge. Listo, gracias Jimmy. A ver, si lo que yo estoy informado realmente aquí, lo que yo pude revisar o encontrar como parte de esta revisión, de este análisis, es que existe una publicación, una publicación oficial en septiembre de 2020 de la Superintendencia de Compañías sobre el tema de buenas prácticas de gobierno corporativo. Y dentro de esa norma o esa regulación, no sé, la verdad, perdonen que no use el término legal adecuado, la expectativa es que dentro de esa buena práctica de gobierno corporativo se señala que es el directorio el responsable por la sostenibilidad del negocio. Entonces, no he tenido la oportunidad de estudiar a mayor profundidad esa circular de la Superintendencia de Compañías, pero por ese artículo que se encontró, yo esperaría que existan más repercusiones sobre ese indicador, sobre ese inciso, sobre ese literal, y yo esperaría que exista más presión o exista un camino en esa dirección. Recordemos también que de cierta manera son tópicos distintos, pero están relacionados. Recordemos que en el Ecuador ya existen las empresas que son de beneficio colectivo. Son las BIC, ajá, es una nueva forma organizacional que se aprobó en la Ley de Emprendimiento el año pasado, 2019, la cual justamente se habla que las empresas que se constituyan bajo esta modalidad están en la obligación de presentar temas de reportes de sostenibilidad siguiendo metodología GRI o siguiendo otro tipo de metodología, ISO 26000, etc. Entonces, el tema es que ya está eso en el discurso, al menos subyacente de la superintendencia de compañías, y con esta nueva norma de gobierno corporativo es muy probable que eso gane vigencia en los siguientes años. Pero ahí sí habría que dialogar con el superintendente o la superintendenta para entender y tener una mejor idea de ese aspecto. O no sé si Renato, más bien lo que Renato nos dice es una afirmación y él tiene información o tiene el panorama más claro sobre ese tema. Sí, quizás también hay que tener en cuenta a lo que tú dices, Jorge, hay que tener en cuenta qué cantidad de empresas son las que cotizan en ambas bolsas y cuánto impacto pudiera tener si se lo manejara solamente eso. Pero sí, yo creo que es una pregunta lo que nos hace Renato, pero bueno. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se contabilizan los reportes de sostenibilidad que no registra el GRI? Ah. O sea, a ver, la base de datos o sea, cuando una empresa decide seguir los lineamientos del GRI, uno tiene la oportunidad, así sea un reporte de un tópico puntual, la empresa escribe un correo, envía la memoria, sigue un proceso de revisión interna y se publica en esa base de datos. El tema es que se publica en función del país de la empresa que registra. Entonces, si por ejemplo es Unilever, por ejemplo, Unilever tiene su matriz me parece que sí, no sé si es en el Reino Unido o es en Holanda, pero en uno de estos dos países tiene su matriz. Entonces, por ejemplo, Unilever, todo el alcance de sus operaciones globales lo consolida en un solo reporte y se publica como un reporte, sea Reino Unido o sea Holanda. A nivel de Ecuador, por ejemplo, no tiene un reporte de sostenibilidad a nivel de Ecuador, de Unilever Ecuador o de Unilever Andina, no tiene un reporte como tal. Entonces, por eso cuando uno saca los reportes de Ecuador, por ejemplo, no aparece Unilever, porque se reporta como que si está en el país de origen.
Existen excepciones como Holcim, por ejemplo. Holcim sí reporta, tiene un reporte de sostenibilidad como Holcim Ecuador, y justamente, y Lafarge Holcim como grupo tiene el reporte que también consolida la información de Ecuador, pero bueno, a nivel de país, de dirección país, decidieron que debían hacerlo visible, comunicar por cuestiones estratégicas que ellos consideran, hacerlo a nivel país. Entonces, por ejemplo, Holcim Ecuador sí aparece como una memoria registrada en el GRI. Entonces, ¿cómo nosotros lo hicimos? ¿Cómo contabilizamos, Juan Carlos? Pues realmente fue un trabajo de hormiga. Fuimos las 1000 y tantas empresas que están ahí, visitamos sus sitios web, vimos si tenían información o no, si tenían una memoria que seguía los lineamientos o no, y la marcamos como un 1 si reporta localmente, como un 2 si reporta a través de su empresa matriz en alguna otra parte del mundo, y como un 0 si no tiene ningún tipo de reporte. Así nosotros hicimos para calcular esas proporciones. Y la siguiente pregunta de Javier dice, aparentemente no se tiene la percepción de un riesgo importante sobre los aspectos asociados a sostenibilidad en la parte social, ambiental y de cambio climático. La idea de los escenarios es dar mayor claridad sobre estos aspectos. Gracias, Javier, por la pregunta. Y sí, la verdad es eso. La idea, consideramos que es posible construir escenarios a nivel de industria, a nivel de quizás de un gremio dentro de una subindustria dentro de un código industrial, de clasificación industrial, o incluso a nivel de cadena de valor. Entonces, en cualquiera de esas tres formas, se puede construir un escenario donde haga visible esas cuestiones que son críticas de gestionar en el largo plazo. Entonces, sobre todo que genere un espacio. Esos escenarios no es que nosotros desde nuestros escritorios lo haremos, sino la idea es hacerlo participativo con los gremios, los responsables o representantes de cualquiera de estas tres formas, y crear una visión colectiva sobre cuáles serán esos aspectos críticos para la competitividad del negocio en el largo plazo. Como la industria de calzado, por ejemplo. La industria del calzado del Ecuador puede ser competitiva en el largo plazo. Hay un clúster importante en lo comercial, por ejemplo, que son los importadores de vehículos y de autopartes. Es una industria, muchos grupos económicos están ahí, y salvo una o dos, creo que una nomás, no tiene todavía memoria, solo tiene un sitio web donde reporta alguna de sus prácticas. Pero, por ejemplo, ese sector no está reportando nada de los temas de sostenibilidad. Hablo del de comercio, porque está General Motors Ecuador, que ellos sí manufacturan, y me parece que ellos sí tienen un reporte de sostenibilidad. Pero, por ejemplo, Ambacar, Portadora Tomebamba, por poner nombres de grupos económicos de ese sector, básicamente ellos no están reportando temas de sostenibilidad. Entonces, sí sería importante con el gremio que los una, entablar estos canales de diálogo. No queremos hablar de sostenibilidad, queremos hablar sobre el futuro de esa industria, y queremos servir de enlace para poder visualizar esas tendencias que son críticas en el futuro, y que nos permita elaborar conjuntamente escenarios para que la industria como tal esté preparada, se vaya preparando e invierta en el hoy para estar más preparada en esas posibles instancias del futuro. Entonces, esa realmente es la idea, Javier, cuando decimos de crear escenarios. Quizás solamente, no sé si que en relación a la pregunta anterior, pero estaba recordando que el fin de semana que pasó, la abogada Inés Manzano hizo una publicación de un editorial que está relacionado con este tema, y ella en ese artículo, en ese editorial, hace mención a un decreto ejecutivo del año 94 que destaca además que está aún vigente, en donde ese decreto ejecutivo obliga a las empresas transnacionales que tienen, digamos, sus filiales en el país a que informen sobre sus inversiones y sobre la creación de empleo, y además sobre el cumplimiento o sea, y los estándares en temas sí, el cumplimiento de los estándares tienen que mantener
como mínimo lo que la matriz tiene y no ser menor a lo que la matriz tiene. Entonces, quizás esto podría ser un elemento también que podríamos o deberíamos de tenerlo en consideración para este trabajo que nos espera en los próximos 10 años, Jorge. Eso es solamente como un comentario adicional a lo que se había consultado al respecto. Bueno, José Miguel Iturralde nos dice que Unilever no ha subido sus últimas memorias de sostenibilidad ni local ni tampoco de la matriz. Javier nos vuelve a preguntar, nos vuelve a hacer otra pregunta y dice si están trabajando ustedes como academia en estos escenarios. Más abajo puso estupendo, gracias. Aún no estamos trabajando, pero realmente es nuestra hoja de ruta para el 2021. Así que, Javier, si tú estás en alguna de estas industrias donde no existe ningún tipo de reporte de sostenibilidad, pues conversemos, escríbenos un email y veamos cómo podemos articular este tipo de iniciativas. Realmente nuestra idea es tocar las puertas de los gremios y decirles, señores de la construcción, miren, en su industria no hay ninguna empresa que tiene reporte de sostenibilidad, hay cuestiones importantes para la sostenibilidad del negocio, para la competitividad del negocio en los siguientes 10 años. ¿Qué les parece si hacemos un análisis de escenarios de esta industria? Ese realmente sería el approach. De igual manera con la Cámara de Comercio, o sea, Guayaquil, Quito, realmente es probablemente es la industria que menos ha manifestado sobre estos temas. Pueden ser muchas las causas, nosotros hemos mapeado las más probables y lo que queremos hacer es para poder dialogar, tenemos que dialogar bajo términos comunes y creo yo que para todos es común la competitividad de largo plazo. Entonces, bajo esos términos, armar esos escenarios que nos permitan conectar el corto y el largo plazo. Eso es, no hay más preguntas, Jorge, quizá es importante mencionar. Perdón. Perdona que te interrumpa, es que Sí hay exacto. preguntas acá sí, tienes razón. Y José Miguel hizo una pregunta interesante. José Miguel Iturralde nos preguntó si existieron diferencias entre la percepción de los consultores en Quito y Guayaquil. Y quizás anotar algo, José Miguel, ahí. Ambos coincidieron, tanto en Guayaquil y Quito, coincidieron que esto se da por un tema de percepción de riesgos, más que nada percepción de riesgos. Si tú eres un exportador, lo vas a sentir y lo vas a querer incorporar. Paradójicamente no sucede en la industria acuícola, no hay empresas de camaroneras o empacadoras que reporten estos temas, pero bueno, es un sector exportador del Ecuador que no está reportando estos temas. Pero ambos coincidieron en eso, aquellas empresas que están en industria, sea porque existe un cliente que lo exige o porque existen normativas de entrada a mercados internacionales que lo exige, se ven más inclinadas a hacerlo. Y hay algo que me pareció interesante, algo que perciben en Quito, que no se mencionó mucho en Guayaquil, es el tema de debida diligencia. Entonces, todas aquellas empresas que van a ser adquiridas o están en proceso de expansión internacional y quieren comprar empresas en otros mercados, justamente los temas de sostenibilidad comienzan a estar en el radar para esos procesos de debida inteligencia cuando son fusiones, adquisiciones o cuando son temas también de buscar, cuando hacen prospección de nuevos proveedores en cadenas internacionales. Entonces, eso es algo que lo percibieron en Quito y que no se percibió mucho acá en Guayaquil, quizás por el mismo tema de cómo están constituidas las empresas en los distintos países y quizás por los temas de debida diligencia se manejan más a nivel de matrices de ciertas industrias. Y de ahí el otro tema que surgió es un tema un poco álgido, que quizás ahí hay que conversarlo en otro evento, comienzan a existir conflictos de intereses entre quienes elaboran las memorias y quienes las auditan. Entonces, comienzan a haber ahí cierto tipo de prácticas cuestionables en temas de aprovecharse de las imperfecciones que hay en cuanto a asimetrías de información y comienzan a haber prácticas cuestionables entre quienes auditan y quienes asesoran. Entonces, es un tema ético que por ejemplo, se percibió como algo importante en esta industria.
Que Ángela Chávez nos dice, la pandemia ha mostrado la brecha entre las empresas que tenían estrategia de sostenibilidad y las que no, donde algunas hasta han tenido que cerrar o cambiar de rubro. ¿Cuál sería el consejo para las empresas que aún no tienen un reporte de sostenibilidad, mapeo de grupos de interés, entre otros? Yo creo, Jimmy, tu silencio me indica que voy yo. O sea, yo creo que, Ángela, yo creo que el tema pasa por, por seguir la buena práctica de todos los estándares, ¿no? Realmente es abordar el tema de las prácticas de sostenibilidad como un ejercicio estratégico, involucrando a la alta gerencia, involucrando al directorio, involucrando a los accionistas o los propietarios de la empresa, donde el ejercicio de materialidad de por sí es útil. Así esto no conduzca a hacer una memoria como un ejercicio de planificación estratégica es extremadamente útil. Entonces, mi recomendación sería justamente hacer un ejercicio de materialidad de forma concienzuda, considerando las tendencias de consumo de los productos de la empresa, considerando asimismo los factores del entorno que van a incidir en el largo plazo en la empresa, considerando las perspectivas y los intereses de los stakeholders poderosos de tu organización y considerando pues las externalidades y los impactos positivas o negativas que la empresa genera a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, con toda esa información, pues evidentemente temas que van desde la digitalización del negocio, puede salir como algo importante, o temas de economía circular, que puede salir por temas de mayor presión o mayor regulación en la industria, son temas que orgánicamente se trabajarán luego como algo estratégico y no como un ejercicio de sostenibilidad, sino como un ejercicio estratégico de la empresa. Entonces es hacia eso que debemos aspirar y más que nada seguir al pie de la letra las recomendaciones de las buenas prácticas, que yo creo que eso es el desafío, ¿no? Jorge Pilay nos pregunta si hay alguna experiencia de reporte de sostenibilidad del sector laboratorios clínicos. Mira, creo que todavía nos acompaña José Miguel Iturralde y quizás por el chat nos podría responder, pero yo he tenido la oportunidad, de hecho, hace poco descargamos, digamos, las memorias de sostenibilidad, por lo menos de la plataforma del GRI, las últimas memorias de sostenibilidad publicadas y no hay, por lo menos subidas al GRI, no hay ninguna de laboratorios clínicos. Me parece que si la memoria no me falla, existe un laboratorio, me parece que es LIFE. Bueno, no es obviamente de temas más agropecuarios, me parece, su giro del negocio. Ellos como tal no tienen una memoria de sostenibilidad, pero ellos tienen en su sitio web, documentan cierto tipo de prácticas que están haciendo en temas de impactos ambientales, pero no tienen como, existen un porcentaje de empresas, un 10% de empresas que no hacen reporte, pero tienen iniciativas de responsabilidad social o ciertas iniciativas aisladas de sostenibilidad. Entonces, son empresas que hay que tenerlas igual en la mira porque son empresas que han comenzado a interesarse en estos temas, pero que quizás ahora deban de hacerlo siguiendo los estándares, ¿no? Renato Garzón nos comenta, dice, de las pocas empresas ecuatorianas que emiten informes de sostenibilidad, ¿cuál es el porcentaje de empresas que aseguran sus reportes con empresas auditoras? Son pocas. No te sabría decir, Renato, porque no, Son no, pocas, no son pocas hilamos, las no empresas hilamos que fino. hacen, son pocas las empresas que hacen que auditan su memoria. Y ahí está, creo que José Miguel nos está dando justamente, dice, la verificación externa es 20%, aproximadamente 1 de cada 5, dice. Y que De las laboratorios que reportan. O sea, sería farmacéuticos... ese 20% del 25%, que vendría a Y ser un ratifica de que 4%. laboratorios farmacéuticos sí hay, pero no clínicos.
Claro, dice que una de cada 5 verifican de forma externa, o sea, son auditadas. Igual Gracias, ahí José Miguel. sí, gracias José Miguel, pero ahí tenemos que hilar más fino porque no hemos, el siguiente paso es que, no, yo creo yo que ahí tenemos un dilema, ¿no? El dilema es si ir hacia el campo azul, donde no existen empresas que ni siquiera reportan nada voluntariamente, así sea sin verificar, que es el 65% de los grupos económicos, o la otra es que quienes lo hacen lo pueden hacer mejor, quizás apegándose más a los criterios a los principios de calidad de los estándares, ¿no? Entonces, ese es el dilema, porque si queremos un poco evaluar mejor lo otro, sí tendríamos que hilar más fino y quizás replicar lo de Reporting Matters a nivel de cada Ecuador, y eso ya es otro, es un dilema que al menos es un dilema que yo tengo, ¿no? Yo considero que me inclino ligeramente por tratar de incorporar a más empresas en este tipo de prácticas, y lo que nuestro buen juicio nos dice hasta la fecha de hoy es que es a través de tópicos indirectos que están en el corazón de la sostenibilidad, obviamente. Solo que ellos no lo ven de esa manera. Sí, José Miguel Iturralde nos dice que no se conoce como auditoría lo que hacen las empresas, sino es como verificación externa, porque en realidad no es un proceso de auditoría propiamente dicho, sino que es una revisión, digamos, no a profundidad. Entonces, por eso es que le llaman verificación externa, y agrega que el GRI está analizando si debería haber una auditoría propiamente dicha. Creo que no hay, déjenme ver si que parece que sí, acá hay otra. No, no veo otras preguntas Jorge y ya Pilay creo acaba de que, hacer una, Jimmy. perdón, Jorge acaban de Pilay, hacer una. si es obligatorio realizar la verificación. No, no es obligatorio. José Miguel dice que no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Listo. Creo que quizás solamente mencionar, Jorge, que el documento lo vamos a tener en la página web de SPAE. Ya está listo, pero no alcanzamos a tenerlo para compartírselos quizás por esta vía, pero con seguridad les vamos a hacer llegar el link para que ustedes puedan descargar el documento completo de lo que fue la presentación de Jorge Rodríguez. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias a todos.